¿Cuántos son valientes aquí? ¿Cuántos se consideran valientes en las manos del Señor? Amén, ¿verdad? Él lo que quiere es que seamos unas personas valientes, unas personas que en las manos de Dios, como vamos a lo que Dios puso en mi corazón, vamos a ver acerca pues de dos personajes que fueron personas valientes en las manos de Dios, hombres sin miedo, hombres que en las manos de Dios no tuvieron miedo a ninguna adversidad, no vieron más grande el problema, no vieron más grande su adversidad, sino vieron a Dios, al que está con él, al que respalda a sus hijos. Y ese somos usted y yo. Amén. Así que bueno, el título de hoy se llama Sé un valiente en las manos de Dios. Amén. Seamos unos valientes. Es lo que quiere Dios que seamos. Unos valientes en sus manos. Amén. El que se pueda poner de pie para que reverenciemos la palabra, el Señor se lo agradece más que yo. Vamos a ubicarnos en Primera de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Primera de Reyes 4, del 1 al 4. ¿Todos lo tienen? Amén. Bueno, leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel, y estos fueron los jefes que tuvo: Azarías, hijo del sacerdote Sadok; Elioref y Ahías, hijo de Sisa; secretarios: Josafat, hijo de Ahiliud, canciller; Benaya, quédese con este nombre, Benaya, hijo de Joiada, sobre el ejército; Sadok y Abiatar, sacerdote. Oremos. Señor, te damos las gracias. Recibe toda la honra, Señor, la gloria, la alabanza y la majestad. Gracias por este tiempo, Señor, el cual venimos delante de ti, papá, para adorarte, exaltar, glorificar tu nombre, Señor. Dar, Señor, de nuestro tiempo, que es lo que tú más quieres que demos, Señor. Nuestro tiempo, un tiempo de calidad, un tiempo donde te adoremos, cantemos, Señor. Podamos sentir tu presencia, Señor, a través del Espíritu Santo. Podamos sentir, Señor, ese abrazo caluroso. Podamos sentir, Señor, esa presencia maravillosa en la que tú das, Señor, por tu Espíritu. Damos las gracias, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, los que se encuentran aquí presentes. Señor, trae entendimiento, sabiduría. Trae, Señor, así como los ríos de agua fresca, Señor, pueda fluir esta palabra, Señor. Toma mi mente, mi corazón, mi entendimiento, y que se alineen, Señor, delante de tu trono, porque, Señor, yo no quiero hablar, sino más tú hables por medio de mí, Señor. Tú eres el único merecedor de toda honra, gloria, alabanza y majestad por los siglos de los siglos. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Puede tomar asiento, puede ponerse cómodo. Amén. Como les dije, quédese con el nombre Benaía. Benaía, me dijo mi esposa. Benaía. Sé que yo les digo todos iguales. Yo no uso acento. Benaía. Pero en la Biblia, siempre que vemos este nombre, Benaía, 7 veces el Señor deja ver en la Biblia hijo de Joiada, que era el sumo sacerdote, fue sumo sacerdote y también fue comandante de 3.700 hombres. Joiada, el origen hebreo es Dios sabe, el origen del nombre Joiada, Dios sabe. Descendiente directo del sacerdote Aarón, de la tribu de Leví, igual que Benaya. Este hombre Joiada desertó del reinado de Saúl cuando estaba persiguiendo a David. Ven, este hombre prefirió seguir a David, el hombre de Dios, que seguir a un hombre que ya Dios lo había abandonado. Este hombre, por su propia decisión, el rey Saúl, Dios le quitó el reino, le quitó su presencia y empezó a perseguir al ungido de Dios, a David. Amén. Este sacerdote Joiada, como comandaba, como les dije, 3.700 hombres, lo dice en Primera de Crónicas 12:27, dice: asimismo Joiada, príncipe de los del linaje de Aarón, y con 3.700 eran soldados. Cuando él desertó
que se fue en pos del rey David. Amén. Posteriormente fue nombrado sumo sacerdote. Sumo sacerdote se dice que este fue el primer nombramiento de como sumo sacerdote. Fue Joiada. Primera de Crónicas 27:5 dice: y el jefe de la tercera división del tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Joiada, y en su división habían 24,000 en la división de Benaía, pero siempre nombra a su padre Joiada. Amén. Eso quiere decir que lo que usted haga y lo que yo haga se va a transmitir a nuestra generación. Si usted es un hombre fiel, si usted es un hombre que ama a Dios, si usted es un hombre que le sirve a Dios, tu hijo también le va a servir a Dios. Tu hijo va a absorber todo eso que usted hizo para la obra del Señor, todo ese sacrificio. Porque aquí en este ejemplo, este personaje lo plasmó así. Amén. Joiada fue su padre, un hombre fiel, un hombre que siempre anduvo en el camino de Dios, siempre anduvo siguiendo la dirección de Dios. Joiada ocupó el cargo pues, de sumo sacerdote en los reinados de Ocosías, de Atalía, la usurpadora del trono, y también de Joás, cuando Dios restablece el reino. Amén. Esto fue en el siglo IX antes de Cristo. Se casó con la hija del rey Jeroán, la princesa Josheba, hermana del rey Ocosías. Y una vez que el rey Ocosías muere, entra en escena esta enemiga de Dios llamada Atalía, que usurpa el trono. No nada más con eso, esta mujer agarra toda la descendencia del rey y la aniquila. Pero ¿qué pasa? Siempre Dios tiene un plan. Siempre Dios se guarda un remanente. Amén. Como estamos nosotros aquí, somos remanente de Dios. Pero siempre Dios tiene un plan y se los hace saber a las personas de Dios. Amén. ¿Qué hizo esta mujer? Agarró al hijo menor, Joás, y lo escondió en donde ella vivía. Ellos vivían como sacerdotes, vivían en el templo, y lo escondieron durante aproximadamente 7 años. Este muchachito y su criada no salieron de ahí. Lo dice en Segunda de Reyes 11:2, dice: pero Josheba, hija del rey Jorán, hermano de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir. Y de esta forma no lo mataron. Pero Dios tiene un plan, como les dije. Esta mujer agarró a ese pequeñito, tenía aproximadamente 2 años, y lo escondió. Y no lo sacó de esa recámara donde ellos estaban, hasta que Dios le hizo saber que había un plan. ¿A quién? A Joiada y a su esposa. Amén. Atalía usurpó el reino. Reinó aproximadamente 7 años. Se dice pues que era hermana de Acab, era una adoradora de Baal, de bruja. Y empezó, dice la Biblia, que derrumbó los altares del Señor y empezó a adorar por todos lados a los Baales. Amén. Y Dios, todo el que hace mal, Dios tarde o temprano le llega a su hora. Así que hagamos bien para el Señor. Nos equivocamos, sí. Pero ¿qué pasa? Ahí está Dios para perdonarnos y decirles: reconocemos. Porque eso es verídico. Cuando usted siente que el Espíritu del Señor le dice: eso está mal. En mi caso es así. Se siente cuando hacemos algo inconsciente o conscientemente y contristamos al Espíritu. Y ahí le perdimos perdón al Señor. Y nos apartamos, dice la Biblia. Para eso está nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta enemiga del rey usurpó el trono, mandó a exterminar la descendencia del rey,
Y ella pues quería hacerse con todo el reino. Andaba en busca de apoyos cuando Dios le dio los planes a estos hombres para que restablecieran el reino. Andaba intentando envolver a más gente. Así que estemos nosotros alertas, porque lo que dice ahí también lo que nosotros tenemos alrededor también influye. Alguien que usted lo aparta de Dios no edifica. Siempre nos tenemos que preguntar, ¿edifica o no edifica? Si edifica, está bien esa amistad. No quiere decir que no tengamos amigos, pero como hijos de Dios tenemos que decirle a esa persona, como decía mi hermano, lo mal hay que decirlo. No con palabras que lo pueda herir, porque si tú lo vas a hacer y te pones en la mano de Dios, Dios pone tu palabra, lo que le vas a decir a esa persona. Esta mujer Atalía era enemiga de Dios, así como lo fue Dalila, también fue una enemiga de Dios. La mamá de Nimrod, el que edificó la torre de Babel, también fue una enemiga de Dios. Muchas mujeres enemigas de Dios, también hombres. Pero en este caso que estamos viendo fue la misma mujer, esta Atalía, que se quería adueñar de todo Israel. Amén. Y algo que es antibíblico, porque Dios estableció reyes que gobernaran sobre Israel. No mujeres, sino que Israel estuviera dominado por reyes, por hombres, y que se casaran, que sea la princesa consorte, no sé cómo se le dice. Pero esta mujer hizo eso. Amén. Si quiere anote, y esto está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 8, del versículo 16 al 27. El mismo segundo de Reyes en el 11, del 1 al 20. Y primera de Crónicas, capítulo de 22 y capítulo 23. El libro de los Reyes nos muestra desde las Crónicas la vida, cuánto gobernaron los reyes. Lea la Biblia, mi hermano, como dice el pastor. El libro no podemos abandonarlo, sino siempre estar con él. Amén. Joiada restableció el reino. Escuche cómo lo restableció. Segunda de Reyes 11, capítulo 4. Dice: mas al séptimo año envió Joiada y tomó a los jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo en la casa de Jehová, los metió en el templo, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Jehová, y les mostró el hijo del rey. Aquí vemos cómo este hombre se ingenió, llamó a estos hombres de Dios también, porque si pelearon para restablecer el reino es porque estaban dirigidos por Dios. Los mete en el templo, les dice: mira, esto está mal, el reino está mal, el reino no puede estar dirigido por esta enemiga de Dios. Y le sacó el as de la manga, que era el verdadero rey, que a esa edad tenía 9 años cuando empezó a gobernar a este muchachito. Pero gobernar bajo la dirección de ¿quién? De Joiada, el sumo sacerdote. Él es el que lo aconsejaba. Dice la Biblia que mientras estuvo este hombre vivo, él hizo lo bueno delante de Dios. Él creció bajo la dirección de Joiada. Pero una vez muere Joiada, empieza este rey Joás a recibir consejo de sus amigos, y se tuerce el muchacho. Por eso es que siempre tenemos que ver con quién nos estamos relacionando, porque a todos los reyes les pasó lo mismo. Se tendieron a desviar del camino agradable a Dios. Amén. Por eso su relación tiene que usted cuidarla. Usted pregunte, ¿se edifica o no edifica? Si algo que lo está retrasando, si algo que lo está alejando, no edifica. Comprenda eso.
Porque si no lo hace caer, lo enfría. Y si no lo enfría, empieza a el cochino, el enemigo, el Señor lo reprenda a trabajar aquí arriba. Por eso júntese con el hermano que está prendido en el espíritu. Ese es el que edifica. Amén. Por eso es que a mí me gusta andar tanto con los pastores. Allá en Venezuela también, cuando me convertí, me gustaba mucho andar con el pastor, apoyarlo. Murió, no me dio tiempo pues de despedirme, pero tengo una fe y una esperanza que allá arriba lo veo y allá arriba lo saludo. Amén. Y pues me enseñó muchas cosas buenas, me enseñó muchas cosas, también me regañó, pero para eso están los pastores. No podemos evitar eso, porque los pastores están para guiarnos. Ahorita en las iglesias es triste porque ya no se aguanta ni una corrección, porque el hermanito agarra y se va. A Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a aceptar la corrección con amor. No nos gusta, muchas veces no nos gusta, pero el pastor o la pastora ve cosas que uno no ve. Y si lo corrige es porque lo ama, porque lo quiere, no porque quiere hacerle daño. Amén. A veces nos duele porque a mí me han corregido. El pastor me ha corregido. Y a veces uno, pero yo lo acepto porque sé que viene de Dios. ¿A quién le gusta que lo regañen? A nadie. Pero el pastor tiene una visión. El pastor, Dios le da una visión y quiere que los que están sirviendo y los que se monten y los que estén aquí estén con su misma visión. Sean hombres fieles y sean hombres que a pesar de todo lo que pase, siempre estén con Él. Amén. A eso está el Señor, mi hermano, para ayudarnos. Ahora vamos a Benaya. Usted busca Benaya y casi nunca aparece su nombre solo. Siempre está su padre al lado. Benaya, hijo de Joiada. Eso significa que usted como padre o como persona de algún grupo, usted es influencia. Más adelante vemos que nada más Joiada no, porque su hijo estaba unido al batallón de Joiada. Imagino a Joiada ahí, a Benaía, viendo a su padre firme, viendo a su padre servir con amor. Y eso se transmite. Ese es el poder del Evangelio, como lo dice Romano. El Evangelio es poder de Dios para salvación. No es poder de ninguno de nosotros. Pero ese es el Evangelio, el que el Señor vino a predicar. El trabajo de nosotros es soltar la bendición. Más nada. Para decir Dios te bendiga no hay que ser doctorado en ninguna teología. Dios te bendiga, Cristo te ama, varón. Eso te lo enseña el Señor. Y eso puede cambiar la vida de una persona. Yo me acostumbro a poner muchas cosas en un estado y me acuerdo ahorita, una vez puse un estado, creo que fue todo lo que hacía la mujer, que la mujer muchas veces trabajaba más que el hombre. Y un amigo que yo tenía me dijo, muchas gracias. Yo no me lo esperaba. Porque estaba pensando hasta irse de su hogar. Y por eso que puse en el estado, él comprendió todo el esfuerzo que hacía su esposa. Y yo le dije, yo no fui, fue el Señor. Por eso su vida tiene que estar reflejada en todo. Porque si no está reflejada en todo, todo lo que te aparte de Dios se convierte en ídolo. Hay cosas que son por fuerza mayor, como el trabajo. Pero hay cosas que no son por fuerza mayor, que te quitan el tiempo de tú estar aquí, estando bendición, estar sirviendo en todo, y eso se convierte en un ídolo. Aunque esto puede tener controversia entre todos ustedes, pero todo el que te aparta de Dios se convierte en ídolo, sea lo que sea. Sea lo que sea, porque estamos llamados a servir. Otra cosa es que te tocó trabajar el sustento de tu hogar. Pero lo que es imprescindible es el tiempo de Dios que tú le entregas aquí. Benaya, su nombre significa
Jehová ha construido. Ese es el significado de Benaya. Un hombre valiente en gran manera, sin miedo, porque su fe y su confianza estaban puestas en Dios. Y Él respalda siempre a su pueblo y nunca lo deja en vergüenza. Ese es el Dios que usted y yo servimos. El que no lo deja en vergüenza, el que usted va, yo no sé, Señor, por qué voy por aquí, pero voy. Señor, yo no sé qué tú vas a hacer, tú siento esto y decir esto, yo no sé, pero tú eres el que hace la obra. Pero si no lo hacemos, ¿quién lo hace? Estamos aquí, fue un mandato que el Señor nos dejó. Muchas veces escuchamos la voz de Dios y no hacemos lo que Dios nos manda. Siempre me recuerdo el testimonio del pastor que iba caminando y escuchó la voz de Dios 3 veces: devuélvete. Y él hizo caso. Siempre es lo que hacían estos hombres, Benaya y su padre Joiada y su hijo también. Este hombre Benaya fue un hombre impresionante, su valentía. Pero él sabía con quién estaba y quién lo respaldaba, que era el Señor. Amén. Lean la historia y la biografía de Benaya para que vea todo lo que hizo este hombre. Este hombre era jefe y comandaba a los cereteos y los peleteos y la guardia personal de David. Segunda de Samuel 8:18 dice: Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y los peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. No cualquier rey, o sea, no cualquier persona ponía ahí el servicio de la guardia real. Dice que estos hombres cereteos y peleteos eran hombres diestros para la pelea, eran temidos. ¿Y quién los comandaba? Benaía. Porque él también era de esa zona, de ese pueblo. Amén. Cuidaba la casa del rey, cuidaba al rey y cuidaba a sus hijos. Tenía esa responsabilidad. Y todo esto aconteció hasta que él llegó a ser comandante general. Comandaba también al tercer ejército durante el tercer mes, porque cada comandante dirigía y comandaba cada 3 meses en el tiempo de los reyes. Él dice en Primera de Crónicas 27, 5 y 6 dice: el jefe de la tercera división para el tercer mes era Benaía, hijo del sumo sacerdote Benaya. ¿Se dan cuenta que siempre aparece su padre? Porque cuando Dios plasma algo aquí, es porque ese hombre, Dios le está dando un reconocimiento. Y su hijo, por medio de su padre, recibe reconocimiento de Dios. Porque si criamos bien a nuestros hijos, si le enseñamos bien, esos hijos van dando testimonio y son personas diferentes. Usted y yo nos reconocen, somos diferentes por nuestro comportamiento, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Amén. Entonces este hombre, seguimos leyendo, padre de su sacerdote Joiada, y en la división habían 24,000. Este Benaía era valiente entre los 30 y sobre los 30, y en su división estaba ¿quién? Su hijo. Entonces, cuando un hombre sirve a Dios, mira, ahí ya hay 3 generaciones sirviendo. Hay 3 generaciones que se ponían en las manos de Dios, firme. Nosotros estamos para marcar nuestra generación. ¿Por qué? Porque tras de nosotros viene alguien. A mí me tocó vivir muchas cosas en mi familia. Muchas veces no tenía que comer. Muchas veces no tenía dónde dormir. ¿Por qué? Porque hubo una ruptura, una separación. Y yo traía ese mismo patrón. Pero cuando llega Cristo, Cristo es experto en cambiar, hermano, la tristeza en gozo. Y denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Amén. Él es experto en eso, en transformar lo que no sirve en algo que sí sirve.
Él es experto. Amén, porque yo traía una cadena. Pero cuando entregué mi vida al Señor hasta el día de hoy, seguimos firmes. El Señor no importa cómo tú comiences. Él importa cómo terminaste. Cómo terminaron estos hombres. El que terminó fiel, el Señor le dirá: ven, siervo fiel, mi buen siervo fiel. Ese es el que se mantuvo. Amén. Dios nos llama a eso, estar firme, como dijo el apóstol, y constante. ¿En qué? En el servicio, en la iglesia. Amén. Entonces su hijo también estaba dentro del ejército, donde él comandaba. Amén. A este hombre, Benaía, mire, abatió a 2 héroes moabitas que peleaban como leones y armados. Imagínese usted, este hombre sin miedo. La Biblia dice leones, pero ahí en realidad son 2 personas que eran temidos, eran de Moab, de esa región. Y Benaía, ¿qué hace? Sin nada, sin nada. Con Dios lo podemos todo. ¿Ah? Cristo es nuestra fortaleza. Amén. Este hombre sin miedo va y se enfrenta a estos 2 moabitas. ¿Y qué hace? Gana la batalla. Después en la segunda parte del versículo, vamos a leerlo. La primera parte de 2 de Samuel 23:20. La primera parte dice: después Benaía, hijo de ¿quién? De Joiada, hijo de un varón ¿qué? Esforzado, grande en proeza, de Caxeel. Este mató a 2 leones de Moab, a los 2 guerreros estos. Después ahí mismo en ese versículo, en la segunda parte dice: y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. Que como les decía a los hermanos de allá arriba, aquí creo que todos hemos ido al Roque. Y usted se mete en el hielo y se resbala. Imagínese ese entorno, ese hueco ahí, el león ahí rugiendo, todo lleno de nieve. Y este hombre, sin miedo, valiente, desciende y mata al león, desarmado. Igual que David. No era David, era el que respaldaba a David. Por eso usted y yo tengamos eso en nuestra mente. No somos nosotros, es quien nos respalda. De Él es que fluye todo. Pero Él nos necesita, te necesita a ti y a mí. Él nos necesita para servirle, para apoyar la oración, apoyar el estudio. Venir a la iglesia. A veces buscamos excusas para no venir. Olvidamos que este mismo Dios que respaldaba a esta gente nos respalda a usted y a mí. Buscamos excusas. No, es que hay mucho temporal. No, hermano. Si usted usted cree que Dios no lo va a guardar de cualquier cosa si vienes a cantarle, si vienes a buscar de Él. El mismo que respaldó a estas 2 personas nos respalda a todos nosotros en lo que nosotros hagamos. Así que no tenga miedo. Como les dije, añádase al cuerpo de Cristo. Descubra cuál es su don. No seamos personas que se conforman. Esta gente no se conformó. Los hombres de Dios no se conformó. Dios no se conformó y dejarnos a nosotros tirados, perdidos ahí abajo. Por eso vino Cristo. No se conformen. Los hombres de Dios van con respaldo del Señor. De victoria en victoria. No hay victoria, bueno, gloria a Dios también. Amén. Porque muchas veces queremos obligar a Dios a nuestra conveniencia y no aceptamos lo que Dios tiene. Dios quiere que usted y yo le sirvamos, que buscamos su rostro y que nos mantengamos firmes. Amén. Es el que respalda a uno. Les cuento un testimonio de un hermano que quiero mucho. Él dice que nosotros quedamos como David, no recuerdo el nombre, que quedaron sus almas
casada. ¿Ah? Ese. Que ellos se quedaron como hermanados, pero en espíritu. Uno se llama César Rodríguez. Me acuerdo una vez estábamos recién convertidos, estábamos prendidos con el pastor, yendo a vigilia, yendo a todos lados. Y veníamos de una vigilia y él se va en su moto y yo me voy por otro lado. Pero en el transcurso del camino, él se encuentra a una mujer que está como un espíritu demoniada. Y pasa un pastor, porque la mujer como que se había caído, estaba en la orilla de la carretera. Y pasa un pastor y el pastor le dice: pastor, ayúdame, vamos allá. El pastor sigue de largo, hermano. Ese quedó más testimonio ahí. El pastor le dijo: no, tú, yo me voy. Sí, pastor, desde ese día yo quedé, uno queda con pensamiento, pero el que juzga es Dios. Amén. Pero si uno sí piensa cosas. Y él fue esa persona solo, paró su moto, de paso estaba lloviendo, y empieza a orar por ella, empieza a reprender. La mujer se le sale el espíritu, él le da dinero para que se vaya a su casa. Al siguiente día Dios pone en su corazón que vaya y la busquemos. Y como yo andaba con él para arriba y para abajo, vamos para allá. Y resulta que era en un barrio por ahí peligroso. Y la hermana, que ahorita es pastora, Giraima, nos dice: vayan en el nombre del Señor, cuídense, pero siempre estén orando. Y nosotros fuimos, empezamos a preguntar dónde estaba la muchacha. Muchos nos veían así como: ¿quiénes son estos? O son del gobierno, son malandros, no sé. Y no nos decían, hasta que logramos dar con el donde vive esta mujer. Vivía en un ranchito, un barrio muy humilde. Y cuando sale la mujer con gozo, llega y dice: gloria a Dios, fue lo que dice. Y llega la mujer y dice: ayer se me salió el demonio, y de paso, para completar, tenía un tumor aquí, el tumor se fue. Amén. Ese es el Dios que usted sirve. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Porque Dios, cuando hace algo, lo hace bien. El Señor, cuando hacía algo en los evangelios, decía: estás salva, vete en paz. Porque con la salvación viene el paquete completo. Amén. Pero ¿qué hizo este hermano? Vio el respaldo que tenía detrás. No se asustó, no dijo: yo no soy, no. Él fue. Y la fuimos a visitar. Esa mujer nos dio de lo que no tenía en su humilde hogar. Toque aquí, no vamos a tocar, le decía a él. Y eso es lo que hace Dios. La gloria es de Dios. Amén. Ese hermano ahorita es pastor, pastorea una iglesia. Casi todos mis amigos, Dios los llamó al ministerio. Y están firmes, están constantes sirviendo a Dios. Eso es lo que quiere Dios de usted y de mí. Que no llenemos un libro de lo que hagamos para Dios, sino varios libros. Amén. Hollada, hermano. Dio muerte a un león. También dio muerte a un gigante egipcio. El gigante con una lanza. Imagínese usted, póngase en los pies de Benaía. Y usted ve un hombre como el tamaño como ese manchón, con tremenda lanza. Y usted sin nada. Es fuerte. Cualquiera no lo hace. Pero este hombre sin miedo sí lo hizo. Dice que desarmó al egipcio y con su misma lanza lo mató. Amén. También dice en 2 de Samuel 23:21 dice: también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano. Pero después descendió contra él con un palo, le arrebató al egipcio la lanza y lo mató. Amén. Con su propia lanza. Esto es lo que nosotros tenemos que copiar de tal. No somos nosotros, sino el que nos respalda. Ellos somos simplemente un cubierto para comer algo en las manos de Dios. Pero hay que ponerse en el servicio. Amén.
Benaya y la guardia permanecieron fieles, porque hubieron dos rebeliones después que las vivió Benaya, los dos hijos del rey David, Absalón y Adonías. Absalón, segunda de Samuel 15:18 dice: y todos los siervos pasaban a su lado, con él todos los cereteos y los peleteos, y con él todos los heteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat para ir delante del rey. Cuando el rey se fue, porque este muchacho había usurpado el trono y lo estaba buscando. Entonces Benaya permaneció fiel con el rey, él y los que con él andaban. Dice que Joiada también desertaron del rey Saúl, él y los que con él andaban. Eso significa que si usted se porta bien con Dios, que si servimos a Dios, nuestra familia también va a servir a Dios como nosotros servimos, o aún mejor. Pero mire, tiene que pararse firme. Amén. Rebelión de Adonías. Primera de Reyes 1:10. Pero no convidado al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Esto es cuando Adonías estaba conspirando, hizo un gran banquete, invitó a todo el mundo, invitó al comandante que fue comandante del rey David, invitó a los sacerdotes, toda su conveniencia. ¿Para qué? Para buscar apoyo para él usurpar el trono. ¿Y qué hace Benaya? Se queda con el rey David. Amén. Y al igual que su padre, ayudó a restablecer la sublevación de estos dos personajes. El rey, después de eso, el rey David ordena a Benaya que escoltara ¿a quién? Al rey Salomón con la guardia hasta Gijón, para que fuera ungido como rey. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 32 hasta el 36 dice: y el rey David dijo: llámame al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaya hijo de Joiada. Y ellos entraron y a la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor y montad a Salomón mi hijo en una mula y llevadlo a Gijón. Y allí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey de Israel, rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta diciendo: vive el rey Salomón. Después oiréis vosotros detrás de él, y saldrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Jehová, Dios de mi señor el rey. Amén. ¿Qué hace? Oye, Benaya ayuda, colabora a restablecer el reino, porque este hombre estaba intentando usurpar el trono. Y si leen más adelante, la madre de él entra a la cámara del rey y le informa de todo esto. Y es donde el rey, que estaba ya mayor, decide hacer esto, le ordena a ellos esto. Amén, que lo unjan, porque el rey, Dios le había prometido al rey David que se sentaría en el trono de él, era Salomón. Dios le prometió, le dijo eso a ellos. Amén. Como jefe de la guardia, después que aconteció todo esto, dio muerte ¿a quién? A los traidores, a Adonías, a Joab y a Simei. Anótelo, dio muerte a Adonías en Primera de Reyes 2:25, no lo vamos a leer, solo anótelo. Dio muerte a Joab, el comandante general de David. Primera de Reyes 2:29 al 34. Y dio muerte a Simei.
Primera de Reyes 2:46. Este Simei Dios no fue si fue a Simei o fue a Adonías, que Dios le permite, le dice el rey: te voy a dejar vivir, pero anda, vete a tu casa, de allí no vas a salir nunca hasta que muera. Y este hombre desobedece y se entera el rey Salomón y manda a Benaya a que le diera el pago por lo que él había hecho. ¿Ven? A la muerte de estos consejeros, Benaya fue ascendido a general en jefe de los ejércitos de Salomón. Primera de Reyes 2:35 dice: y el rey puso en su lugar ¿a quién? A Benaía, hijo de quién? De Joiada, sobre el ejército, y a Sadoc puso por rey, puso el rey por sacerdote en lugar de Abiatar. Todo esto aconteció para que él pudiera ser comandante general del ejército de Israel. ¿Vio todo lo que pasó? Todo lo que él aguantó, todo lo que hizo. Así está que leímos que era el renombrado sobre los 30 y sobre los 30. En los 30 y sobre los 30. Valiente. Un hombre que permaneció. Porque este comandante, que era uno de los primeros, se torció. Y él mismo le dio muerte. Un hombre sin miedo. Usted y yo, a lo mejor nos invade el miedo muchas veces. Van a salir a evangelizar, que no los invade el miedo. Acuérdese que el que va detrás de usted es quien hace la obra. No pongamos trabas para repartir un tratado, para apoyar, a decir: toma, Dios te bendiga, Cristo te ama, y se vuelve ahí. Ya eso quedó sembrado ahí. Es Dios quien hace la obra, no nosotros. En el servicio, póngase al servicio del Señor. En la iglesia no hay necesidad, sino hermanos que se pongan al servicio, porque Dios usa a los que se ponen en servicio. Pastor, escriba, empieza a escribir en su libro, el mismo libro que he nombrado mucho. Ustedes dirán: ya viene otra vez con su libro. Sí, porque en ese libro está escrito lo que usted y yo hacemos para el Señor. No se quede con 2 líneas escritas. No se quede así. Porque según lo que hagamos es que vamos a recibir un nuevo nombre y una piedrecita, dice el Señor. Según lo que hagamos usted y yo, vamos a entrar por una de las 12 puertas que el Señor tiene preparada allá arriba. Amén.